Liu Chun es un joven de 20 años que padece parálisis cerebral. Debido a su estado, en diversas ocasiones consideró quitarse la vida, pero afortunadamente contaba con una persona que siempre lo motivaba a no claudicar. Esa persona era su abuela, quien había regresado justo en el instante preciso. Ella era sumamente alegre y siempre estaba alentando a Chune. Además, se esforzaba para que su limitación no fuera un obstáculo en su existencia. Por ello, habían enviado un currículum para una formación y lo habían citado para realizar una evaluación la próxima semana. Posteriormente, su abuela lo conduce a un hogar para ancianos donde sus amistades le habían organizado un agasajo de cumpleaños. Ella alardeaba de que su nieto era muy brillante y que pronto obtendría la notificación de admisión de una institución educativa. Pero debido a su condición, a sus amigos les resulta difícil creerle. Luego descubrimos que ellos poseían un coro. Al finalizar el festejo, Chune se encontraba ebrio y su progenitora lo había descubierto. Ella le recrimina a la abuela por haberlo embriagado cuando tendría que estar estudiando. Aquí percibimos que sus padres nunca le celebraron su aniversario porque su madre era muy protectora, o eso es lo que manifestaba. Pero la realidad es que ella había desamparado a su hijo recién nacido en los desperdicios y fue la abuela quien lo salvó. También nos enteramos de que el motivo por el cual subió a la azotea aquel día era porque su mascota había fallecido y él planeaba seguirlo. Al día siguiente, sus progenitores, especialmente su madre, continuaban tratándolo como a un infante. Le indicaban que realizara cada instante, pero su abuela era una insumisa y no deseaba acatar las normas de su hija, así que lo traslada a la prueba que tenía pendiente. Resulta que Chune anhelaba ser docente de literatura, así que imparte una sesión de prueba. Los niños, asombrados, empiezan a reírse y cuestionan por qué se comporta de esa manera. Pero él no presta atención y prosigue con su lección. Él dominaba mucho sobre poesía y brindó una clase magistral. Los pequeños comenzaron a escucharlo y la abuela, conmovida, lo filmó y lo publicó en sus plataformas digitales. No obstante, al salir, la encargada le comenta que realizó una buena labor, pero que ellos le contactarán más adelante porque primero deben comprobar si los padres están conformes. Una vez más, su estado físico se interpone en sus anhelos. Más tarde, su abuela lo lleva a merendar para confortarlo. En ese momento llega el percusionista del grupo, el cual estaba disgustado porque los ancianos ya no querían adquirir golosinas para atraer audiencia. Es por ello que opta por dimitir y, días después, justo los habían invitado a un certamen. Por esa razón deben practicar más intensamente. Pero el tamborilero se había marchado y la abuela sugiere a Chune como su sustituto. De camino al hogar, él comenta que jamás tocó el tambor, por lo que no piensa que pueda lograrlo, pero su abuela le asegura que es sencillo y que solo debe intentarlo. Luego llega una dama con su pequeño y Chune le cede el lugar, pero el transporte frena de forma repentina y él termina cayendo. Su abuela le protesta al conductor para que sea más precavido, pero el chofer le responde que las personas con esa condición no deberían salir de su vivienda y mucho menos emplear el autobús. Su abuela se enfurece y comienza a discutir con él, pero su nieto le solicita que se tranquilice. Al retornar a casa, comprendemos que su madre deseaba que su hijo cursara estudios en una facultad cercana sin consultarle a él si eso es lo que prefería. Más tarde, el joven estaba redactando una misiva de reclamo a la compañía de transportes por el maltrato que padeció de parte del conductor. Su abuela le comenta que eso está muy bien, aunque en realidad no sea de mucha utilidad, pero al menos es positivo tratarlo. Luego le confiesa que se siente mal por ocultarle cosas a su madre, pero ella le indica que ya es un hombre y como tal, tiene que mentir ocasionalmente después. La abuela le suplica para que acceda a tocar el tambor. Él le responde que está bien porque es la primera ocasión en que lo requieren para algo, pero en el ensayo no era muy talentoso que digamos y la señora duda de que pueda conseguirlo. Afirma que no es nada simple y no cree que un tonto pueda realizarlo. Pero la abuela se indigna y le replica que él no es necio. Su situación solo afecta a su organismo, no su intelecto. Y para que jamás se le olvide, empieza a golpearla. Repentinamente llega un disco volador y una chica le pide que se lo devuelva, pero debido a su condición no logra hacerlo. Es por ello que ella acude a recogerlo y antes de marcharse le dedica una sonrisa. Ella es Yaya y como es muy hermosa lo dejó cautivado. Pero debido al altercado, todos los ancianos son detenidos y sus hijos deben ir a retirarlos de la jefatura. Como la abuela no quería que su hija se enterara, prefiere hacer las paces y marcharse sin dejar rastro. De regreso a casa, pese al mal momento que pasó, se pone muy contenta porque había vivido toda una hazaña junto a su nieto.
por la noche nos enteramos de que Chune había remitido sus calificaciones y una petición a la universidad pedagógica, pero las notificaciones de aceptación llegan a los buzones físicos y él no tenía respuesta. Luego su madre le informa que pronto hará un extenso viaje con su padre y le solicita que realice todo lo que figura en su planificación. Él le responde que está bien y aprovecha para revelarle que se postuló a la facultad de maestros y le pide autorización a su madre para poder asistir. Ella le contesta que no puede hacerlo porque queda muy distante y es muy arriesgado. Además, le advierte que, si acude, ella no cubrirá sus gastos. Pero su abuela le dice que no se inquiete. Con sus ahorros podrá costear su matrícula y todos sus desembolsos. Días después, Chune acude nuevamente con los adultos mayores y esta vez ellos lo estaban elogiando por lo astuto que es, ya que comprendía cómo usar la tecnología y los asistía para cobrar sus jubilaciones y organizar mejor sus móviles. Luego llega Yaya. Ella es muy amable con él y ambos pasan un tiempo agradable juntos. Pero en eso aparece el antiguo tamborilero y les comunica que vino a recuperar su puesto. Sin embargo, muchos ancianos ya no querían recibirlo, así que organizan un desafío y pese a toda la destreza del abuelo, Chune logra darle pelea. No obstante, debido a su condición, una baqueta se le resbala de la mano. Pero como el señor casi sufre un colapso, proclaman a Chune como el vencedor. Más tarde se encuentra a Yaya en el sanitario. Ella le comenta que es muy gracioso, así que le solicita su contacto, pero él le responde que no tiene porque ni siquiera posee un teléfono. Ella sonríe y le dice que de igual modo se verán. Su abuela lo había escuchado todo y le comenta que es muy lento. Por la noche, Chune sueña con Yaya. En su sueño, ambos corren en libertad y luego son envueltos por la llama del afecto. Al despertar, Chune tiene un pequeño percance. Su abuela lo nota y lo deja solo. Luego le pregunta si recibió lecciones de educación sexual para no tener que explicarle lo que le ocurre al cuerpo de un hombre de 20 años. Él le dice que sí, rápidamente varía el tema. Le relata a su abuela que tiene una entrevista de empleo. Cuando llega el momento, él le manifiesta que desea hacer esto por su cuenta por primera vez. Sale a caminar en solitario y realiza todo el recorrido hasta la cafetería. Pero su abuela lo había escoltado. Al llegar, Chune entrega su hoja de vida. El propietario lo observa con extrañeza, pero él le aclara que su limitación es física y no cognitiva. Él decide ponerlo a prueba y le pide que camine y retenga un pedido. Él lo hace, se desplaza hasta el fondo y tras solo unos instantes memoriza todo el menú. Además, declamó un verso con cada platillo. Chune puso su mayor empeño, pero el dueño le dice que solo busca emplear a una persona convencional. Chune le replique que él es normal y que además posee una memoria increíble. Luego se encuentra con su abuela. Ella le dice que no se sienta afligido, al final ellos se lo pierden. Pero Chune le revela que necesita abrir una cuenta bancaria pronto para percibir su primer salario porque finalmente sí lo habían contratado. Ella se pone muy feliz y le dice que ahora podrá generar ingresos. Él le responde que no solo se trata de dinero, sino que poseer un empleo significa dignidad. Ella se conmueve y empieza a llorar de emoción. Días después se reúne con los abuelos y Yaya también se presenta. Ella es muy atenta con él y lo trata como a un semejante, incluso le hace bromas. Así transcurrieron sus días. Chune había hallado muchas razones para existir, es por eso que empieza a esforzarse cada vez más, incluso comenzó a ejercitarse. Todo lo que realizaba lo hacía dando el máximo. También se había ilusionado con Yaya, por ello le escribió un poema y adornó el árbol que le obsequió. Pero un día su madre lo llama y debe simular que está cumpliendo todo lo que ella le instruyó a hacer. Además, le comenta que pronto regresarán. Por esa razón, la abuela prepara una cena con sus amistades. El ex percusionista sigue insistiendo en que le reintegre su lugar, por lo que, agotado, se encierra con Yaya en su habitación. Ella le cuenta que es hija de tiempo completo, pero pronto estará en el paro porque se hartó de su madre. Después, Chune le presume su gran colección de libros. Al mismo tiempo, su abuela descubre que estaba a solas con ella, pero en vez de inquietarse, se regocija y dice que es muy veloz. Mientras tanto, Chune le enseña sus versos a Yaya y le dice que escribió uno para ella. Pero aún no está finalizado. Ella lo acepta y le dice que algún día espera ver cómo concluye. Luego tomó una caja. Resultaba que eran los restos del gato de Chune. El felino era como él, tenía solo 3 extremidades. Luego, por algún motivo, Yaya le pregunta si él puede tener una respuesta física. Él, avergonzado, responde que sí, luego se aproxima a ella y Yaya coloca su mano en su pecho. Él le dice que, como puede notar, es un varón de 20 años plenamente funcional.
pero justo en ese instante llega su progenitora y los descubre en plena situación. Resulta que había llegado un día antes. Ella estaba colérica y le reclama a la abuela por dejarlo solo con esa joven, pero Chune se hartó de que su madre quiera gobernar su vida, así que decide revelarle toda la verdad. Le dice que no estudiará donde ella desea, que asistirá a la universidad para maestros y que obtuvo un trabajo para costear sus estudios. Su madre, airada, le dice que no puede lograrlo. Él pregunta por qué no, a lo que su madre responde que porque nunca admitirán a alguien como él. Chune ya había oído esto, pero que se lo dijera su propia madre lo destruyó. Luego, triste y desilusionado, quería abandonar, pero una vez más, llega su abuela para rescatarlo. Ella intenta animarlo y Chune le dice que debería tramitar una licencia para conducir. Su abuela piensa que desea escapar, pero era todo lo contrario, porque una vez más logró obtener fuerzas para continuar su senda. Realizó los tratamientos que su madre le pidió, pero aún así no estaba dispuesto a permitir que ella dirigiera su vida días después. Su abuela lo acompaña a presentar su examen para obtener su carnet de conducir, pero tuvo mareos porque ella maneja como un corredor de carreras. Tiempo después, cuando faltaban unos días para el festival, los ancianos votan para decidir quién será el tamborilero principal, pero en medio de la elección, el señor sufre un ataque al corazón por lo que Chune había vencido. Luego, su madre había dado a luz. Resulta que nunca le mencionaron nada y cuando fue a conocer a su hermana menor, ella lo aparta porque cree que la asustó al intentar acariciarla. Él está muy apenado porque le habían ocultado esta gran noticia, pero su abuela le explica que fue porque no estaban seguros de que pudieran hacer bien, ya que su madre es mayor y un embarazo así es muy peligroso. Aún así, él se siente mal, sobre todo por todas las palabras que le dedicó su madre, porque debido a esa riña su madre le gritó que también lo menosprecia. Días después, Chune estaba muy decaído. Las cosas cada vez parecían estar más en su contra. Aún así, intenta no rendirse y le elabora unos dulces a su madre. Pero uno de sus colegas dice que el patrón lo contrató solo para aparentar y ganar seguidores en redes sociales. Después sale con Yaya. Ambos estaban hastiados de sus padres, así que prometen no convertirse en adultos egoístas como ellos. Luego acuden a un museo y Chune intenta tomarla de la mano, pero ella se aparta y le dice que debe ir al baño, pero nunca más regresa con él. Es así como Chune, con el corazón roto, termina de redactar su poema. La estrofa final dice que pronto olvidará cuánto tiempo ha permanecido prisionero. Al llegar a casa actúa con normalidad, aunque tenía el alma destrozada. Quería entregarle los dulces a su madre, pero su abuela le dice que no puede ingerirlos porque tiene el azúcar muy elevado. Esta fue la gota que colmó el vaso, así que, agotado de todo, decide abandonar este mundo que tanto lo hace padecer. Se fuerza a comer todos los dulces para así asfixiarse y fallecer. Su abuela hace lo imposible para intentar salvarlo, pero Chune no deseaba ser rescatado. Cuando parecía que iba a morir, logró ver a un pequeño gato y también a suyo de la infancia, justo en el momento exacto en que su existencia cambió para siempre, cuando se percató de que sus padres solo lo veían como un fardo más, porque los había escuchado decir que tal vez que se extraviese a lo mejor, tal vez así podrían deshacerse de él. Al despertar ve a su madre llorando. Ella le pide disculpas y le dice que todo es su responsabilidad, ya que al momento del parto no pudo esforzarse lo suficiente y piensa que eso pudo originar su estado. Además, le explica que lo que le dijo es porque desea protegerlo y no quiere que salga al cruel mundo solo. Al salir del centro médico, su abuela lo lleva ante una deidad para que lo bendiga y pueda seguir adelante. Por la noche vuelve a soñar con Yaya, pero esta vez Chune la deja marchar. Luego sale a la azotea y su abuela estaba allí. Ella le dice que no culpe a su madre porque todo es error suyo. Resulta que la abuela la tuvo muy joven y el padre de su hija la desamparó, así que ella tuvo que trabajar muy duro para sacarla adelante. Es por eso que se marchó al Tíbet y regresó después de 15 años. Pero para su hija ya era demasiado tarde porque cuando volvió ella ya no la requería. Es por eso que la abuela piensa que todo es su culpa porque la madre de Chune nunca tuvo de dónde aprender. Él le responde que comprende y piensa que tampoco es su error. Cuando regresa a su cuarto, la abuela le comenta que mientras estuvo en el hospital le llegó una correspondencia, pero nadie se atrevió a abrirla, así que va a buscarla y resulta que las cartas de admisión literalmente las enviaban al correo oficial, es decir, de forma física. Chune había sido aceptado en la universidad para maestros. Emocionado, a la primera que le relata es a su abuela y le dice que lo ha conseguido. Ella se alegra mucho y se siente muy orgullosa. Gracias a esto, Chune halló de nuevo el estímulo que necesita para proseguir y comienza a esforzarse aún más. Días después, llega la fecha del festival y todos los abuelos estaban listos para partir. Pero antes de irse, Chune ve a Yaya. No obstante, esta vez decide actuar como si no la viera. Luego llaman a la abuela para informarle que el supuesto festival nunca existió, que era un fraude. Menos mal ella fue cauta y solo perdieron el dinero del pasaje. Pero luego recibe otra llamada, el ayuntamiento los había invitado. Querían ofrecerle una disculpa a Chune por la queja que había redactado acerca del maltrato del conductor de autobús. Pero como dijo su abuela, su protesta no funcionó del todo. Él deseaba que lo invitaran a buscar maneras de optimizar el servicio y no que le dieran unas disculpas vacías y unas cuantas golosinas, ya que el problema era mucho
mucho más grave y las autoridades deberían buscar la forma en que las personas como él puedan valerse por sí mismas. Deberían aprender de los ancianos porque ellos fueron los únicos que lo vieron y lo trataron como a un par. Las demás personas siempre lo miran con condescendencia. También aprovecha las cámaras y le dice al mundo que no importa cómo lo observen, él es lo que es y por eso también merece ser dichoso. La felicidad como tal debería incluir a todos los individuos sin excepción. Es por eso que las autoridades los invitan a tocar para que aprovechen la difusión. Al fin los abuelos habían conseguido el público que tanto anhelaban. Días después, todo parecía haber mejorado, es por eso que Chune va con su abuela al lago a esparcir las cenizas de su gato. Además, le dice a su abuela que, si un hombre maduro debe mentir de vez en cuando, una mujer madura debería ser sincera consigo misma ocasionalmente. Así que le pide que lo deje invitarle una comida y luego compre un boleto de tren y vaya donde ella desee y que comience a disfrutar un poco. Porque de ahora en adelante él quiere seguir su camino a su modo. Su abuela le dice que está bien y comprende que, por fin, su joven nieto ahora se ha convertido en todo un hombre. Es así como termina esta conmovedora historia. Espero que les haya agradado y recuerden que hay alguien en peores circunstancias y aún así lo está intentando. Espero que ustedes tampoco se den por vencidos y logren hallar su rumbo en esta vida. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la próxima historia.